iniciar la grabación de la sesión. Vamos entonces a continuar con un poco con el trabajo del lenguaje y de las funciones del lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces vamos a recoger un poco a partir de lo que ustedes pudieron observar durante la clase, ese significado general de qué es lenguaje. Voy a compartir la pantalla para poder trabajar en el PowerPoint, que lo tengo como pizarra, y ustedes pues entonces me van ayudando con un poco a completar la información. ¿Listo? Bueno, entonces habíamos hablado ayer el significado del lenguaje. Entonces, ¿el lenguaje qué es? Comencemos por definir qué es un sistema, ¿no? Es un sistema de signos o símbolos que Señor, sí, señor. que presentó para entender las dinámicas de la construcción. Perfecto. Y es lo que nos permite comunicarnos. Es un sistema de signos o símbolos que nos permite comunicarnos. Que debe ser reconocido por las personas, ¿sí? Que da las dinámicas de los actos de comunicación. ¿Y cómo debe ser entendido por las personas? Pues a través de la palabra o a través de que este lenguaje es arbitrario y a la vez convencional, ¿no? Ya sabemos qué es eso. Lo arbitrario es porque yo designo un nombre a ciertos elementos o a todos los elementos los identifico, y convencional porque todos los entendemos. Hagamos este mismo ejercicio entonces con otro idioma. Muy seguramente si vamos a hablar al mandarín, pues no lo entendemos. Nosotros pues captamos los signos, los símbolos, pero no sabemos porque no entendemos esa forma de escritura. Entonces, pues por eso el lenguaje tiene que ser arbitrario y convencional dependiendo de la región o del lugar en donde se encuentre, ¿no? El francés, por ejemplo, también es otro idioma que muy seguramente nosotros nos maravillamos con la canción de Fruit de la Pasión, pero no entendemos de alguna manera ese significado como tal. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otra cosa tenemos frente a esto? Bueno, habíamos hablado del arbitrario, de lo convencional, y también habíamos hablado de el acto del aula, profe. Muy bien. Ahora, entonces el acto del Y aula. la teatralidad. Sí, claro. Entonces hablamos del performance. ¿Sí? Vamos a hablar de la teatralidad. Pues el acto del habla es el acto que permite de alguna manera traducir ese sistema de signos o de símbolos que nos permite comunicarnos. ¿Y cómo se hace? A través pues, de la teatralidad. La vida es un teatro, entonces. Si establecemos esas condiciones del vigilante y el vigilante está puesto en una portería, pues, ¿qué está haciendo el vigilante? Pues la teatralidad de la vida, diciéndole, oiga, permítame sus documentos para poderlo dejar entrar. Si se quitara el uniforme, pues muy seguramente sería alguien cotidiano que no nos pidiera ese rol que de alguna manera él desempeña. Entonces, por tanto, es la teatralidad de la vida, de la construcción de la vida. Y lo que nosotros hacemos es jugar con esa representación o con lo que representa esa realidad. Y a partir de ahí es que los géneros periodísticos de alguna manera tienen que intervenir en el ejercicio de la comunicación. Y es porque yo de alguna manera como periodista escribo la realidad de lo que representa la vida. ¿Y cómo está representada? Pues en ese acto que si estamos en la universidad, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la universidad en esta contingencia. No, ¿cierto que no? Tristemente, bueno, espero que nos podamos ver allá. Pues si ustedes imagínense en la 34 con séptima, un accidente, entonces miremos la teatralidad del accidente. ¿Quiénes intervienen? Dos vehículos. Ponemos dos vehículos, ponemos dos conductores, ponemos un policía o varios policías, ponemos una autoridad forense, pues hay toda una teatralidad que está representada gracias a lo arbitrario y convencional que resulta el lenguaje. Por tanto, hay una materialización del acto de habla a través de esa teatralidad. Es la traducción del sistema de signos o símbolos que nos permite comunicarnos, ¿sí? Ahora, ya voy a hacer un gráfico muy sencillo en la siguiente diapositiva para que podamos entender un poco y complejizar el ejercicio del lenguaje, complejizar el ejercicio del acto del habla para entenderlo a partir de la comunicación. Porque pareciera que nosotros desde el colegio aprendimos el tema de la comunicación desde un punto de vista muy sencillo. La comunicación dada, bueno, tengo un texto muy largo, pero la comunicación dada desde el emisor. ¿Cuál otro interviene en la comunicación?
Ustedes me ayudan, por favor. Muy bien, el receptor. El canal. El canal. Y el mensaje, profe. Claro que sí. Y el mensaje. Y el mensaje. Claro que sí. Todos estos intervienen dentro de la comunicación, pero como les digo, no se queden con ese ejercicio que aprendimos del colegio o en algún momento, sino complejicemos esto porque la teoría de la comunicación entra acá a hacer fuerza y a hacer mella precisamente en lo complejo que resulta la comunicación y en las formas en las cuales yo de alguna manera comunico. Porque varias teorías del ejercicio de las varias teorías de la comunicación también implican intenciones y acciones dentro de la comunicación. Y lo podemos ver especialmente en sus funciones. Pero vamos a iniciar desde lo más básico, lo que aprendimos en el colegio. Emisor, canal, receptor, mensaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el emisor, que está totalmente definido. ¿Sí? Y por el otro lado vamos a poner al receptor. Por este lado. Porque lo complejo de la teoría de la comunicación tiene que ver con audiencias y con masas, y ese es el interés que ustedes tienen de aquí en adelante. Entonces, por eso hay que salirnos de la casilla de lo más básico. El emisor y el receptor. Ya tenemos acá dos puntos, un punto A y un punto B. ¿Qué falta acá? Vamos a colocar en la mitad, bueno, en la mitad, un canal. Y a este otro lado vamos a poner otro canal. Y en el centro vamos a poner el mensaje. Pero ese mensaje no es caprichoso. Ese mensaje sufre dos elementos fundamentales o dos acciones fundamentales. Uno de quien lo codifica, recuerden, lo arbitrario y lo convencional. Acá es donde se codifica. Y el receptor lo descodifica. También descodifica lo arbitrario y lo convencional. El acto del habla lo descodifica. Por tanto, cuando contesta el receptor ya no será receptor, sino será ¿qué? Emisor. Muy bien, emisor. Y vamos a dibujarlo un poco. Vamos a seguir complejizando el ejercicio. Entonces, el mensaje tiene dos elementos fundamentales. Por acá, por este lado, vamos a poner la codificación. Y por este otro lado, lo vamos a poner hacia este lado, la descodificación. ¿Sí? Y lo vamos a dibujar porque esto es un ejercicio cíclico. Entonces, arranca el emisor acá. ¿Sí? Arranca desde la traducción de ese mensaje por el canal y llega al receptor. El receptor descodifica este mensaje. Hay un proceso de retroalimentación, como se conoce, o el famoso feedback. Ya el receptor no es un receptor, sino ya se convierte en un emisor. Nuevamente busca el canal para llevar un mensaje. ¿Y el emisor pasa a ser qué? ¿Qué pasa a ser? Receptor. Un receptor. Se cambian los papeles, se intercambian. Entonces es importante traducir lo más básico de la teoría de la comunicación, que es esta, que es lo más básico, pero en medio de todo esto, el acto de la comunicación tiene unas funciones que son mucho más complejas, ¿sí? Que son mucho más complejas. Lo voy a poner entonces en un ejemplo básico de entender este ejercicio. ¿Sí? Si aquí este señor emisor le dice árbol, entonces, ¿qué tiene acá? Si fraccionamos esta palabra un poco, voy a ponerla más grande. Entonces, ¿qué es esto? Cada uno de estas
gráficos, o como lo quieramos llamar, figurines, ¿qué representa dentro de la teoría? ¿Un signo o un símbolo? Que en la conjunción o que en la unión de estos símbolos, pues lo que representa es una palabra que significa o que tiene un significado de la cual los seres humanos lo entienden como arbitrario y como convencional. Por tanto, el emisor, si lo llega a decir, ¿cierto? Y se lo dice a un receptor, el receptor lo llega codificado y su intención de devolverlo en el proceso de retroalimentación lo descodifica porque hay una interpretación o un entendimiento sobre este mensaje. El mensaje está acá, el canal también interviene, pero el papel del emisor ya no se convierte en emisor, sino ya se transforma en receptor. Esto es lo más básico. Ahora miremos un poco las funciones del lenguaje entendido bajo esta gráfica. Las funciones del lenguaje intervienen en todos los factores del proceso de comunicación, pero una de ellas, o varias entre esas, pero vamos a mirar una de estas. Vamos a llevar esta presentación nuevamente. Este dibujito lo voy a llevar para acá. Y una de ellas, voy a quitar este ejemplo del árbol, bueno, dejémoslo ahí, no nos afecta para nada. Una de ellas tiene que ver precisamente con la función referencial. Sí, que hace uso del lenguaje con el fin de comunicar algo. O sea que esto está otorgado ¿a quién? La función referencial. ¿Al emisor? Perfecto, muy bien, al emisor. La intención es comunicar algo. Ponerlo. O sea que yo le voy a dar esta función al emisor. La voy a poner por acá y la voy a señalar de una vez con una flechita. Esta está dada al emisor. Ahora hay otra función, la función emotiva, que está otorgada precisamente por las sensaciones, por las expresiones, por las intenciones que yo tengo al tratar de comunicar este mensaje. ¿Y a quién se le otorga esa función? ¿Quién recibe toda esa función emotiva? Receptor, profe. El receptor, claro. El receptor es el que participa de esa función emotiva. Porque imagínense ustedes, Francis, mandándonos un mensaje furiosa. Pues se genera una función emotiva dentro del receptor. Es decir, que él es el que recibe esa función emotiva, pero la función especial es propia del emisor, porque él es el que manda el mensaje. Es propia del emisor. Exclusivamente propia del emisor. Entonces, acá en este caso, Francis, si estuviera furiosa, muy furiosa, pues obviamente es el receptor el que recibe esa función emotiva. Es decir, que es directamente otorgada al emisor. Hay otra función que es la función apelativa. La función apelativa se centra en el receptor. ¿Por qué? Porque ese mensaje furioso de Francis, de alguna manera, provoca algo en el receptor. ¿Sí? Hay una reacción inmediata. Es directamente, o se le atribuye a el receptor, la función apelativa. Hay otra función, ¿hasta aquí está entendido? ¿Sí? La función fática,
¿Que se le atribuye a quién? Es la que se encarga de garantizar que el canal siempre esté a disposición, abierto, para transmitir el mensaje. O sea que esta función se le atribuye especialmente al canal. Hay una función estética que es propia del lenguaje y puede ser del emisor o puede ser del receptor. Y está otorgada precisamente por géneros literarios como la novela, la poesía, el cuento. Estos géneros de alguna manera le permiten esa función estética de brindarle unas propiedades de belleza o estéticas al lenguaje. Voy a copiarla por acá. La función estética y es propia del lenguaje como tal, de la comunicación. ¿Por qué? Porque pues obviamente está embelleciendo o maquillando el lenguaje que nosotros podemos brindarle a esa forma de escribir. Ya no vamos a poner a Francis furiosa, vamos a poner a Francis poética. Entonces tiene una función estética. Está en el cuento, en la novela o en la lírica, como quiera expresarlo. Y hay una última función que es la función lingüística, que es propia del lenguaje, de la morfología del lenguaje. Es propia del lenguaje, de la forma en la que está escrita, de cómo está escrita. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá? ¿Fácil de entender este ejercicio? ¿Podemos hacer un ejercicio y encontrar todas las funciones? Bueno, algunas, no todas. Bueno. Permítanme. Yo traje los ejercicios entonces que hicimos. Voy a dejar Qué de... pena, la función fática no me quedó muy clara. ¿Me la puedes volver a explicar? Claro, la función fática es la función propia del canal. El canal siempre tiene que estar abierto y disponible para garantizar que el mensaje sea transmitido. Es propia del canal. Yo traje los ejercicios que ustedes escribieron ayer. Voy a de una vez a revisar. ¿Señora? ¿Señora? Internet está como fallando. Ah, bien. ¿No me escucharon, no? No, yo sí. Bien. La lingüística es la del mensaje. Es propia del lenguaje, es la morfología y la sintaxis con la que de alguna manera se desarrolla o se escribe o se forma el lenguaje. Voy a terminar de leer la asistencia para el ejercicio. Por favor, me dicen, yo comencé con Sonia Cristina, con Tatiana, con Javier y con Juan Sebastián. Entonces voy a marcar la X de Francis. ¿Quién más? Alejo dijo que por un tema en su oficina se conecta más tarde, no puede conectarse temprano ni hoy ni mañana. Entonces, para que lo disculpe. Sí, él me escribió. Profe, falto yo de asistencia. Paola Molina. Paola Molina. Paola Romero tengo yo. Paola Andrea Molina. Sí, tú estás bien, ya lo hacen. Hay otra Paola. ¿Quién más está, por favor, para dejar el control de asistencia? Andrés Clavijo, profe. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo está? Andrés, muy bien. Buenas noches, profes, y Oscar Pérez. Andrés, Oscar Pérez. Buenas noches. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces tengo los ejercicios que ustedes hicieron anoche. Permítanme un segundito, yo vuelvo acá
No puedo presentar la pantalla porque la pantalla en donde están los nombres, porque eso es divulgar información privilegiada y ya lo hice una vez y como yo subo los videos a YouTube, entonces me llegó un comentario de alguien en donde decía de que era ilegal la presentación de datos personales de los estudiantes y tiene toda la razón. Muy bien, entonces vamos a leer alguno, a ver, o sea, es importante que ustedes hagan el ejercicio de colocar los nombres en los trabajos, ¿no? Que pongan el nombre, porque pues, ¿cómo hace uno para saber quién lo escribió? No, pues hay una guía que es el correo electrónico, pero no, es sano, es bueno colocar los nombres dentro de los trabajos. Poco a poco nos vamos puliendo frente a eso. Está el de Francis pues lo identificó, y es bueno colocarle títulos. Ustedes tienen que acostumbrarse a colocar titulares o títulos. Creo que es lo más difícil que tiene el ejercicio del periodismo. Colocar Me olvidó, títulos. pero fui por el afán del ejercicio. ¿Sí? Muy bien, pero es importante. No es exclusivamente tuyo, sino es de todos. Que coloquen titulares o que coloquen títulos. Es lo más difícil, como les digo, pero es lo más recomendable. Poco a poco se van acostumbrando a hacer ese ejercicio de colocar títulos, colocar el nombre. Laura ya está acá en la clase. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a escoger entonces un trabajo. Vamos a ver de quién es este. No tiene nombre, pero bueno. Te voy a leer. Si alguien levanta la mano, si es de lo de ella, pues me avisa. No hay problema. Lengua, lenguaje, habla y dialecto son términos que hacen parte de los más de 88.900 palabras que componen a nuestra lengua española. Sin lugar a duda, cada uno de los primeros términos mencionados anteriormente, con su diferenciación en cuanto a su semántica, pero de igual forma también con su correlación entre sí. ¿Ustedes no les hace parecido este discurso? ¿O esta forma de escribir? Es como si uno estuviera leyendo precisamente la expresión de la reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer y en sentido contrario. Es igualito este párrafo, ¿sí? Entonces dice que lengua, lenguaje, habla y dialecto son términos que hacen parte de los más de 88.900 palabras. Y al final dice que sin duda alguna los primeros términos mencionados anteriormente con su diferenciación en cuanto a su semántica, pero de igual forma también con su correlación entre sí en sentido contrario igual a la vez, en fin. ¿Sí? Pilas, este error sucede en todos los semestres de comunicación social y yo quiero contarles experiencias. Cuando yo comencé en comunicación social en el año 98, muchos de mis compañeros también teníamos ese mismo problema. El reto era escribir, enfrentarse al papel en blanco. Entonces, la recomendación de alguna manera que los profesores nos hacían y que nosotros con el tiempo la logramos era simplemente estar seguros de lo que estamos escribiendo. Y un ejercicio práctico frente a la seguridad es leer o releer lo que han escrito y que le hayan sentido. Internet no lo da todo. Hay veces uno siente que es mejor escuchar la voz de las personas cuando improvisan que cuando libretean o hacen un libreto y comienzan a leer en radio o en televisión, ¿sí? Entonces, por favor, léanse y reléanse antes de.
es una muy buena práctica para que de alguna manera la comiencen a cultivar. Porque uno hay veces no escribe, sino escribe por escribir, sin pensar, o quizá baja el párrafo de internet y coge 2 párrafos y trata de unirlos, entonces dice, no, eso quedó perfectamente hecho, y no hay coherencia dentro del texto. Los indígenas chibchas, quienes mayoritariamente se dedicaban al cultivo del maíz, el término chibcha, conocido casi que por todos nosotros y que representa una bebida típica colombiana, quizás tenga su derivación o composición sintáctica de esta comunidad ancestral del interior de nuestro país. Si yo leo esto, pues a mí me gustaría saber qué significa chibcha. Los indígenas chibchas, el término chibcha conocido, pero ¿qué traduce? La chicha, bueno, ¿sí? Es importante que lo leamos y que lo entendamos un poco, ¿no? Son recomendaciones simplemente que hago. Vamos a leer otro acá. El lenguaje es la importancia para que lleguemos a una comunicación donde el receptor y el emisor capten la idea de lo que se está hablando, ya que lo podemos dividir en 2 aspectos muy importantes, lenguaje verbal y lenguaje no verbal, en donde si los unimos formamos un lenguaje casi perfecto. Puede variar según el lugar donde nos encontremos, ya que en diferentes partes del mundo le damos su significado. Ejemplo, al tiro en Chile significa al instante o rápido. En México hacerlo bien o bien hecho, pero en Ecuador significa tener relaciones sexuales. Al tiro. Pues yo no lo sabía. Evidenciamos la diferencia que uno o más palabras tiene, dependiendo del lugar donde se ejecuten. Esto en el aspecto verbal. En lo no verbal no cambia mucho, ya que si hacemos un gesto en nuestro país, le damos un significado específico, pero si hacemos este mismo gesto en otro país, seguramente tendrá un significado bueno o malo, o otro tipo de... No hay que ponerle, no hay que juzgarlo, está bien, sino que simplemente otra interpretación o otra significación. Este, por ejemplo, me parece mucho más bonito, porque creo que la persona que lo hizo intentó escribirlo con lo que él pensaba o con lo que ella pensaba. Entonces, por eso es importante que ustedes capten esa manera de escribir, esa forma de escribir, para quien lo haya hecho. Voy a leer uno último. El lenguaje es conocido como un sistema de comunicación formado por signos. Sirve para que todos los seres humanos podamos expresar sentimientos, emociones, ideas entre 2 o más individuos. Esta es la clave de las relaciones interpersonales. Bien, ya que define el tipo de acercamiento que pueden llegar a tener unos a otros en su entorno. En los ejemplos vistos en clase podemos ver derivaciones o modificaciones que hacemos de ciertas palabras y las adaptamos a nuestro propio lenguaje. Es el caso de la palabra bistec, que viene del inglés beefsteak, denominado como adaptamos nuestro lenguaje a palabras de las cuales sabemos el significado, pero no sabemos cómo se escriben, ¿no? Muy bien. Listo. Chévere. Poco a poco nos vamos madurando en el ejercicio de la escritura. ¿Y cómo se logra eso? Pues obviamente escribiendo, leyendo y escribiendo, haciendo la práctica. 2 parrafitos. Estos son 2 parrafitos muy sencillos y bueno, me parece muy bien y creo que para los que hicieron los ejercicios es un muy buen logro y poco a poco ustedes van a mirar la diferencia entre lo que están escribiendo hoy y lo que están escribiendo en 10º semestre o el 9º. Y ahí van a decir, yo escribí esto en 2º semestre, qué locura. Qué locura. Bueno, menos mal voy mejorando y se van a aplaudir y se van a halagar sobre ese tipo de cosas. Listo. Hagamos entonces un ejercicio en donde podamos reconocer las funciones del lenguaje. ¿Será que si nos da tiempo? 5 minutos. Permítanme que ya estoy abriendo el documento. ¿Qué escribieron para los módulos pasados? Cuéntenme, por favor. ¿Escribieron algo? ¿Tuvieron alguna práctica de escritura? Profe, sí, hicimos una columna de opinión, Vale. hicimos ensayos, Ensayo. hicimos Artículo. artículos. ¿Artículos?
Sí, un trabajo periodístico, profe. Bueno, ¿y en qué consistía el trabajo periodístico? El tema era personal, el que cada quien quisiera. Y bueno, ¿y cuál fue el tuyo? El mío fue acerca de la evolución de los derechos de la mujer. Muy bien, listo. Vamos a ver este ejercicio y vamos a hallar entonces las funciones. Bien. ¿Listo? ¿Están viendo este ejercicio? Sí, señor. Muy bien. Acá, entonces, el lenguaje es la importancia para que lleguemos a una comunicación. Muy bien. Este pedacito, pongámoslo en términos del receptor. ¿De quién será el receptor? ¿Quién será el emisor acá? En este texto. ¿Quién es el emisor? La persona que lo escribe. Muy bien, el escritor. Vamos a llamarlo el escritor. Y voy a hacer una corrección acá muy sencilla en este texto, para que ustedes la tengan muy presente. Sujeto, verbo, predicado y complemento de aquí en adelante. ¿Lo pongo en otro color? Sujeto, verbo lo voy a dejar, este lo voy a poner en otro color. Predicado. Mira, acá hay un error. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes? Aventúrense, tranquilos que no pasa absolutamente nada. No se sientan presionados por estas cosas. Nadie sabe escribir, nadie. Y poco a poco lo da precisamente la práctica. Esto. Este es el error, la coma. La acción, el verbo ser, el verbo es, no puede estar separado de una coma. ¿Sí? Porque es una sola idea. Esta es una sola idea. Entonces el error está en la coma. El lenguaje es la importancia para que lleguemos a una comunicación. Yo le agregaría una palabra. Le quitaría este es, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Entonces ustedes escriben sujeto, verbo y predicado y todas esas ideas van separadas por comas. Todas esas ideas donde el receptor y el emisor capten la idea de lo que se está hablando. Hasta acá hay otra idea. Todo esto es complemento de la oración anterior. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya tenemos identificado el emisor. ¿Quién es el receptor? Voy a ponerlo por acá abajo. El que lee el texto, ¿no? El lector, En muy este caso, bien. Sí, el lector, nosotros somos obviamente los receptores. ¿Sí? Vamos a hallar entonces una función estética. Traigamos una función estética. Puede variar según el lugar donde nos encontremos, ya que en diferentes partes del mundo le damos su significado. Ejemplo, al tiro en Chile significa, ahora aquí sí va la coma, al tiro en Chile significa al instante o rápido. En México, hacerlo bien o bien hecho, pero en Ecuador significa tener relaciones sexuales. Evidenciamos la diferencia que una o más palabras tiene dependiendo del lugar donde se ejecute. ¿Sí? Esto en el aspecto verbal. Punto. Vamos a ver. No creo. En el no verbal no cambia mucho, ya que si hacemos un gesto en nuestro país le damos un significado específico. Pero si hacemos este mismo gesto en otro país, seguramente en otro país, coma, todos los